Buenas noches con todos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Valeria Arias, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la UES. Bienvenidos a nuestro webinar organizado por Ecosfera Plus, en donde se hablará sobre el aprovechamiento energético de residuos municipales, con el objetivo de informar a la comunidad sobre temas ambientales de vanguardia y de esta manera crear conciencia y encaminarnos hacia un futuro sostenible. El día de hoy nos acompaña Carlos Dávila, gerente general de Davemen. Carlos tiene 23 años de edad, titulado en la carrera de Ingeniería Ambiental, con mención en Auditoría Ambiental y Gestión de Desechos y Residuos. Actualmente se encuentra trabajando como gerente general de Davemen. Bienvenido, Carlos. También tendremos presente a Boris Calle, director de proyectos de Davemen. Boris tiene 25 años de edad, titulado en la carrera de Ingeniería Mecánica del SPOL y actualmente se encuentra trabajando en Davemen con el cargo de jefe de proyectos. Bienvenido, Boris. A continuación tendremos unas palabras del ingeniero Harry Vintimilla Gómez, director de proyectos de Ecosfera, consultor ambiental y director general de Ecosfera Plus. Buenas noches, Harry. Buenas noches, Valeria, y buenas noches, estimados invitados. De parte de todo el grupo Ecosfera, Consultora Ambiental y Ecosfera Plus, quiero empezar deseándoles un muy feliz y bendecido día a todas las mujeres que hacen de la vida algo maravilloso y especial. Sin duda, son las mejores. Y pues agradecer a todos los presentes por su tiempo, que nos escuchan desde varias ciudades del país. Sé que nos escuchan hasta desde Portugal. Tenemos también a la Universidad de Guayaquil, la Universidad Salesiana de Cuenca, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la SPOL, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Espíritu Santo y demás entidades. Un abrazo muy fraterno para todos. A nuestros expositores, agradecerles y felicitarlos por su gran predisposición y afán de podernos instruir en temas que, como este, evidentemente es el futuro de todos. Y pues, dándoles un pequeño preámbulo, Ecosfera Plus es un programa sin fines de lucro de Ecosfera Consultora Ambiental, así para ofrecer servicios de vinculación con la sociedad mediante actividades ambientales, como la que se está realizando en este momento, con el fin de crear una conciencia sostenible al mundo entero. Sin más que decir, reitero mi agradecimiento y los dejo con la señorita Valeria Arias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Harry, por esas palabras. Bueno, y antes de comenzar, recuerden que pueden dejar comentarios, así como preguntas o dudas que serán respondidas al finalizar la intervención. En cuanto al certificado de asistencia, para obtenerlo deben mantenerse conectados durante todo el webinar. Estos certificados van a ser enviados a través de email. Una vez más, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta noche. Sin más, los dejo con Carlos Dávila. Carlos. Hola, muy buenas noches a todos. Primero agradecerles por su presencia, también agradecerle a Ecofra por la oportunidad y muy agradecido de ver que hay muchas personas interesadas en estos temas que son muy actuales hoy en día y en los cuales les vamos a poder presentar un pequeño proyecto en el que hemos venido trabajando un poco desde el aprovechamiento energético y la recolección de basura y obviamente su disposición final y su gestión, debido a que podemos juntar dos grandes problemas de esta manera. Si me da un minutito que voy a poner la presentación para poder comenzar. Ahora sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Dávila, como ya lo dijeron, y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos esta presentación, dando eco también al feliz Día de las Mujeres a todas las mujeres que están presentes. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema. La primera diapositiva tenemos lo que ya venimos hablando, el título del tema, el aprovechamiento energético en desechos urbanos. Primero tenemos una pequeña frase donde procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino, haciendo una pequeña referencia a la huella de carbono que todos tenemos y vamos dejando a lo largo de nuestra vida, en todas nuestras acciones, y estas tienen que ser mitigadas de una u otra forma. Hasta la más mínima acción tiene una correspondencia ambiental.
Eso lo tenemos que tener claro para poder comenzar nuestro camino y dejar una huella verde para las demás generaciones, que es nuestro trabajo. Darle la misma oportunidad que nosotros tuvimos sin desperdiciar las oportunidades que se nos ofrecieron. Primero vamos a comenzar con la problemática. La problemática desde su origen es el crecimiento acelerado de la población. Esto nos conlleva a su crecimiento económico, su consecuente crecimiento en los estándares de vida, que han traído un aumento en la generación de los desechos. Esto nos lleva a un objetivo que supone un desafío para los países en vía de desarrollo. ¿Por qué para los países en vía de desarrollo? Porque estos países cuentan con poca infraestructura, cuentan con una calidad muy baja en la educación ambiental dentro de su sociedad, y creo que la más preponderante de todas es su economía, debido a que muchos de estos factores se ven influenciados, ya que ellos no pueden invertir en estos sectores, pues tienen prioridades mucho más amplias, tienen necesidades de la sociedad mucho más amplias, y esto queda un poco rezagado. Pero es lamentable que esto suceda porque se ve afectado su calidad de vida al final del día. Y no en países desarrollados, porque muchas veces tenemos ejemplos muy claros como Alemania, Suiza, Bélgica, que tienen un gran control sobre estos desechos. Pero tenemos otros países que lo que simplemente hacen es exportar estos desechos, y estos desechos terminan en países en vías de desarrollo, como lo podemos ver en los países de África del Norte, en países como Bangladesh en Oriente, y hay uno que otro ejemplo aquí en Ecuador mismo. Hace poco pudimos ver noticias de que se ha recolectado basura de siquiera unas 5 o 6 toneladas de Estados Unidos, las cuales terminan en botaderos o rellenos sanitarios o no tienen un control adecuado. Entonces, esto crea una problemática grande en el país, la cual vamos a ir extendiendo. Y como también es una empresa de construcciones, pero que ha estado un poco más involucrada en los temas eléctricos, hemos elegido el aprovechamiento eléctrico para hacer un poco referencia a lo que es la especialidad de la empresa, combinada con mi especialidad, que es la ingeniería ambiental, y obviamente dentro del aspecto técnico, mi compañero Boris va a explayarse un poco más adelante. Siguiendo con la exposición, entramos un poco en el contexto ya ecuatoriano, a los que nos interesa un poco más. Hay un dato muy interesante sobre los municipios en el Ecuador, que son los que manejan la gestión de desechos de residuos. De 221 municipios, 160 disponen de sus desechos en botadoras de cielo abierto. Hagamos un paréntesis aquí. Cielo abierto no es lo mismo que un relleno sanitario. Un relleno sanitario tiene especificaciones técnicas donde tiene capas freáticas, las cuales alivianan el impacto ambiental de los lixiviados, y además tiene una caracterización por sus desechos. Un, un cielo abierto es simplemente la disposición dentro de la superficie de la basura, sin un tratamiento, y los únicos que trabajan dentro de esto son los chamberos, de una manera muy informal, y en los cuales a lo largo de la vida le estamos dañando la salud a estas personas, ya que no cuentan con ningún registro sanitario, y obviamente estar ahí todos los días conlleva un sinnúmero de bacterias que a lo largo de su vida se vean afectados. Y también tenemos la preocupación que a lo largo de nuestra vida, como ya vimos, el crecimiento poblacional exige también una mayor demanda en lo que es en el hábitat de las personas. Y esto ha conllevado que muchas personas hoy en día vivan alrededor de estos cielos botados en diferentes municipios del Ecuador. Dentro de otros datos interesantes, tenemos que en Ecuador se generan 5 millones de toneladas al año, dando un promedio per cápita de 0,75 kilogramos personas por día. Y tenemos el aumento de lo que se considera hoy en día la pandemia, que nos ha hecho aumentar la producción de ciertos productos que antes no eran tan cotizados, como tipo la mascarilla, productos plásticos para el envase y la repartición de los productos en vía a domicilio por los restaurantes, y así un sinnúmero de otros productos. Bueno, entrando un poco más conciso a un caso un poco más práctico, que es nuestra ciudad Puerto Viejo, que la ha tomado por ejemplo porque tiene varias características que nos sirven para tomar un proyecto casi desde cero. Podemos ver que cuenta con diferentes parroquias, y dentro de estas parroquias, si ustedes pueden ubicar dentro de la imagen, aquí donde dice Simón Bolívar, es donde se encuentra el cielo abierto de Puerto Viejo, y hay una hay una ciudadela que se llama de San Pablo, que es muy habitada y se encuentra a solo 2 kilómetros de donde se encuentra el cielo abierto. Y se puede ver la suciedad que se encuentra dentro del sector y la inmundicia que es vivir dentro de ahí, más que todo por los olores, que no es nada agradable.
puesto que nuestra área de referencia es la ciudad de Puerto Viejo, contando con una superficie de 419 kilómetros cuadrados. Este dato me interesa un poco para que podamos reflejar la importancia de poder distribuir estos desechos sin la necesidad de ocupar tanto territorio de nuestra querida ciudad en algo tan poco óptimo para la ciudad, que son los desechos urbanos, los cuales necesitan un tratamiento. Este se encuentra en la provincia de Manabí, y Puerto Viejo cuenta con alrededor de 250.000 habitantes y un poco más. Según datos recopilados por el GAT de Puerto Viejo, los habitantes generan 0,73 kilogramos por día por habitante, o algo un poco parecido al promedio que se genera en todo el Ecuador. Explicando un poco más ampliamente lo que está sucediendo hoy en día en la ciudad de Puerto Viejo, tenemos que en el año 2017 se abrió una celda emergente sobre la sobrecarga que existía en el relleno sanitario. Esta nueva celda contará con una superficie de 20 por 20 metros cuadrados y solo servirá por 2 años, siempre y cuando la carga de basura no sobrepase los 10.000 metros cúbicos. Pero lo interesante dentro de este proyecto es que las previsiones que hace el GAT municipal dan que se va a generar más de 10.000 kilómetros, más de 10.000 metros cúbicos de basura para la celda, dándonos a entender que tendremos que crear celda cada 2 años. Si ponemos un poco esto en perspectiva, podremos decir que dentro de 20 años tendremos que abrir 10 celdas emergentes para poner desechos sin aprovecharlos ni rozarlos. Si seguimos detallando, de los 419 kilómetros cuadrados, 50 kilómetros cuadrados son de áreas protegidas, las cuales no se puede intervenir y no se puede hacer ningún tipo de producción, aunque creo que dentro de ellas hay un poco de agricultura, dependiendo del caso. Por lo que quedarían productivas solo 369 kilómetros cuadrados, de los cuales si hacemos celdas emergentes dentro de 20 años, estaremos utilizando 4 kilómetros cuadrados de la superficie de Puerto Viejo solo para basura. Y esto es algo que nos da pena y sobre todo es un problema tanto ambiental como socioeconómico, porque esto trae un declive dentro de la plusvalía del sector y obviamente esto le hace una mala imagen a la ciudad, que va a tener problemas de depósito de basuras en diferentes lugares como ríos, dentro de la ciudad, las montañas, lugares turísticos se van a ver afectados. Y obviamente mucha de esta basura va a llegar al mar. Y hoy en día tenemos ejemplos muy claros dentro del Océano Pacífico, donde vemos islotes gigantes de basura que tienen la superficie algunos del territorio de Francia. Con eso ya nos podemos dar una idea de qué tan grave es este problema y cómo hay que tratarlo desde una manera desde su origen. Bueno, siguiendo un poco con la dinámica de esto, podemos ver que el crecimiento poblacional y la vorágine consumista en la que estamos envueltos no va a parar y entonces tenemos que tomar medidas necesarias para poder aplacar o mitigar estos efectos. Si el relleno sanitario de Puerto Viejo quisiera ser instalado, tomamos como referencia el último relleno sanitario registrado, o por lo menos que se pudo investigar dentro de la bibliografía que hay en el Ecuador, que es el de la ciudad de San Borondón. La ciudad de San Borondón cuenta con 100.000 habitantes y para hacer este relleno sanitario tomaron 5 hectáreas. Por lo que si hacemos un cálculo lógico, para hacer un relleno sanitario para la ciudad de Puerto Viejo, tendríamos que utilizar 10 hectáreas más. 5 hectáreas más que nos dieron un total de 10 hectáreas por los 250.000 habitantes o personas que habitan en la ciudad de Puerto Viejo para poder cubrir todos sus desechos y poderlos ubicar en este sector. Por lo cual, más adelante nos vamos a dar cuenta que poder instalar una de estas plantas geotérmicas o gestión anaeróbica, que son los métodos que nosotros proponemos para poder solucionar este tema y poderle dar un aprovechamiento energético, reduce hasta la cantidad de espacio que nosotros utilizaríamos y permitiríamos darle un mejor beneficio y eficiencia y optimizar los espacios en Puerto Viejo. Bueno, la siguiente diapositiva tenemos los residuos sólidos urbanos de Puerto Viejo, donde yo un poco me voy a explanear donde yo un poco voy a explicar qué son primero los residuos sólidos urbanos, después vamos a ver una pequeña caracterización y después vamos a ver cómo se los está manejando hoy en día. En la siguiente exposición mostraremos un análisis sectorizado en base a una caracterización sistemática de los residuos generados en Puerto Viejo. Primero, antes que todo, me gustaría darles como un pequeño concepto de qué son los residuos sólidos orgánicos de Den Boer del 2009. Dice:
Menciona que todo tipo de desechos provenientes de oficinas, complejos, infraestructuras, áreas verdes, domicilios, etcétera, pero que estén relacionados a desechos domésticos, en tanto no sean peligrosos, se pueden tomar como desechos sólidos urbanos. Bueno, pasando un poco a lo que es la caracterización de los residuos urbanos, podemos ver claramente en la imagen el origen, y en el origen del lado izquierdo y la caracterización de los residuos en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos el mayor porcentaje en los hogares, lo cual nos da un dato muy interesante para nosotros poder hacer determinaciones técnicas más adelante, en lo que se considera otro aspecto para la viabilidad de los proyectos, que es la viabilidad técnica. Luego tenemos la caracterización de los desechos, de los residuos urbanos, los cuales vemos que los orgánicos tienen un 53.20, los plásticos 15.50, los papel y cartón 12, Tetra Pak 1.8, vidrio 1% y de rechazo tenemos un 14.50. El dato interesante aquí es que entre papel, plástico y desechos orgánicos tenemos más del 70% de residuos urbanos los cuales pueden ser aprovechados. Luego tenemos el manejo de residuos sólidos urbanos. Tomamos como ejemplo, creo que la nación que más implementado tiene todo esto y en la cual yo tuve la oportunidad de vivir allá más de un año y en la cual tengo un poco de conocimiento de causa, por lo que estuve allá, en lo cual el gobierno alemán utiliza el 47% para reciclaje, el 8% para digestión, el 10% para composta y solo el 1% se va a rellenos sanitarios y me olvidé de mencionar que el 35% es para la incineración. Y si nos vamos un poco a Ecuador, vemos que es un poco inversa lo que está pasando, ¿no? Solo tenemos 10% de reciclaje, 10% de composta, o sea, solo un 20% son manejados adecuadamente. Luego tenemos un 60% en rellenos sanitarios, que muchos de estos ni siquiera son rellenos sanitarios, como ya lo dije, muchos de ellos solo son cielos abiertos sin ningún tratamiento. Y luego tenemos sitios no controlados, que son diferentes sectores que son un poco más rurales, los cuales no se tienen de todo un control, pero generan también basuras y muchas de ellas es orgánica, la cual se podría aprovechar de manera muy eficiente. Luego tenemos una pequeña frase que dice, si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia. Es algo que es muy relevante en estos temas, ya que sin una organización, sin una planificación en la cual se pueda ejecutar estos proyectos, va a ir perdiendo su validez, su eficiencia y vamos a terminar desperdiciando recursos. Entonces es necesario para esto tener una organización que vaya transversal a todo, que vaya desde el presidente hasta la última persona en la sociedad, que se vea involucradas a todo el mundo. Muchos de los problemas es que no se organiza dentro de la sociedad para que todos nos veamos incluidos, ya que todos decimos que nos importa la naturaleza o que nos importa el ambiente, pero a la hora de ponernos en práctica somos un poco irrelevantes a estas ideas, por lo cual la organización, a través de políticas que voy a explicar en las siguientes diapositivas, son fundamental para la realización de este proyecto. Bueno, primero vamos a comenzar con las políticas. Hay que poner en contexto qué está pasando con las políticas en el Ecuador. Como tal, no hay una política establecida sobre ley de economía circular o residuos, como existe en otros países. En la parte de aquí abajo ustedes pueden ver una frase en alemán que dice Kreislaufwirtschaftsgesetz, que significa exactamente Ley de Economía Circular y Residuos, que fue implementada por el Ministerio de Ambiente en Alemania hace más de 10 años, bueno, un poco más, hace más de unos 20 años, y la cual ya se viene aplicando, y dentro de las cuales también está el cierre de rellenos sanitarios. Y ellos han creado una jerarquía de residuos, la cual nos va a ayudar mucho en nuestro proceso de la valorización de la energía. Primero que todo, tenemos que tener prevención o reducción. Este es un primer paso que ayuda bastante a la eliminación de desechos en su primer uso, como las bolsas de plásticos y otros ejemplos sin fines. Después tenemos preparación para reutilización. Dentro de esta reutilización podemos tener lo que son los vidrios, botellas, las cuales pueden ser reutilizados, o hasta el triple lavado en algunos casos. Luego tenemos el reciclaje. Y por cuarta ocasión tenemos al que a nosotros nos interesa, que es el otro tipo de valorización, y después tenemos la eliminación. Pero quiero que vean también esta tabla jerárquica cómo funciona, porque me parece interesante ver los tres pasos anteriores antes de llegar al tipo de valorización, para ver todo lo que podemos hacer para poder reducir estos
residuos urbanos, los cuales están causando un problema ambiental muy grande y además generan mucha cantidad de CO2 al momento de estar disueltos y también genera una desnitrificación en el suelo donde están y muchos de estos llevan a desertificación del suelo. Y por último tenemos la eliminación, que por ejemplo en el caso anaerobio lo podemos utilizar para otro tipo de cosas, y en el caso de la incineración podemos tratar de mejor manera lo que sería la ceniza, pero eso lo iremos detallando un poco más adelante. Luego tenemos lo que pasa dentro del Ecuador un poco más conciso en los GAT municipales, en los cuales tenemos ejemplos muy buenos dentro del Ecuador. Si nos vamos a la provincia, a la ciudad de Loja, vemos que tiene una organización muy parecida a la que le mostré que tenía en la ciudad de Alemania, con ciertos beneficios y castigos a los que no cumplan con el plan que se ha ordenado. Y vemos que Loja es una de las ciudades pioneras en todo este tipo de cosas. Luego, para asociarlo un poco a nuestra idea del aprovechamiento energético, no sé si alguno de ustedes tenga conocimiento, pero se ha aprobado la Ley Orgánica de Eficiencia Energética dentro del Ecuador. El Ecuador hoy en día no sufre tantos problemas de energía gracias a las inversiones que se han hecho en hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair o las mejoras que se han hecho en Paute. Pero sabemos muy bien que hace tiempo pasado teníamos grandes problemas, ya que Coca-Cola Sinclair a veces tiene problemas en su mecánica o a veces en su fluido de agua en los ríos. Y obviamente en Paute, si recuerdan, 10 años atrás teníamos que vivir hasta con ciertos horarios donde no podíamos prender la luz o teníamos ciertos horarios donde se nos iba a desconectar por un momento el switch y había que tener todo apagado. Y esto sería una forma de evitar que esto pase, ya que si podemos aprovechar energéticamente todo lo que estamos generando, que son millones y millones de toneladas, que no del todo son aprovechables, pero gran cantidad de ellas generan por lo menos una cantidad parcial para poder satisfacer la necesidad de algunas personas. Y sería una gran ayuda poder aliar estas dos problemáticas como son la generación de residuos urbanos y la eficiencia energética, además de crear una ley mucho más fuerte donde vaya acaparando y no solo los GATT sean los responsables, sino que el Ecuador como tal cree políticas donde nos podamos basar y tener una mayor seguridad para todos los ciudadanos y poderlas cumplir de una mejor manera. Luego tenemos el tercer eje para ver si estos proyectos son viables y es el financiamiento. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración, ya que el financiamiento puede venir exclusivamente de los gobiernos, del Estado, mejor dicho, ya que la electricidad es un sector estratégico en el Ecuador. ¿A qué se refiere un sector estratégico? Dentro del artículo 396 o 395 de la sección quinta de la Constitución del Ecuador, declara sectores estratégicos a las telecomunicaciones, a los hidrocarburos y a las fuentes de electricidad. Pero como tal, ellos tienen la exclusividad de poder hacer valer esto de una manera que solo ellos tienen un control total, o se podría decir que tienen un monopolio sobre tales cosas. Entonces no podemos hacer inversiones privadas o traer inversiones de otros lados, ya que va a ser imposible vender la electricidad a alguien más o poder aprovechar esta energía de una manera monetaria. Tendría que ser muy filántropo la situación, o sea, tendría que alguien venir y poner su dinero, y si no hay una retribución, creo que es muy difícil que alguien lo venga a hacer. Entonces, esta es una pequeña barrera que tenemos, pero si lo vemos del lado positivo, podemos ver que el gobierno tiene menos necesidad de ganar dinero a corto plazo y podemos tener proyectos a un poco más de largo plazo, como son estos del aprovechamiento de energía en los residuos urbanos. ¿Cómo podemos, luego de esta aclaración, cómo podemos obtener el financiamiento a través de la sociedad o del Estado? Pues el Estado primero podría ser consorcios privados públicos, donde solo se hagan auditorías al sector privado, y el sector privado sea el que ponga toda la inversión inicial y se haga rédito también de las ganancias, pero con un fin para el servicio de la sociedad. O si no, también, si todos se dan cuenta, dentro de sus tarifas de recolección de basura se las cobran en las planillas de luz o en las planillas de agua, dependiendo la ciudad. Aquí en la ciudad de Puerto Viejo tenemos la tarifa en lo que es la agua potable y es aproximadamente de $1. Si nosotros hacemos un proyecto a 8 años donde se le cobre $1 extra a la gente, a las personas para poder sustentar estos proyectos, podemos reunir casi $10 millones solo cobrándole $1 al mes a toda la ciudadanía de Puerto Viejo. Y esto podría ser un financiamiento a largo plazo
y también podría ser esencial para el Estado, ya que si no hay una manera de hacer un aporte inicial, por lo menos que con lo recaudado de esta forma se pueda comenzar o dar el puntapié inicial para todo lo que se pueda realizar. Bueno, luego de haber dado toda esta introducción y este contexto de una de las dos viabilidades que va un poco de la mano, que es la viabilidad financiera y la viabilidad política, que van un poco de la mano, como pueden ver, por el monopolio que se maneja en los sectores estratégicos dentro del Ecuador, voy a dar paso a la metodología que va a explicar mi compañero Boris Kai. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha, Sí, se lo Boris. escuchamos. Listo, es que se me descargó el audífono. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mi agradecimiento a Ecosfera por tener estas iniciativas que son de mucho provecho para la ciudadanía y para nosotros los ecuatorianos. De igual forma, a mi compañero Carlos Dávila por darme la confianza de poder explicar un poco los procesos. Muy bien, él explicó qué deberíamos hacer como sociedad y cuáles son los impactos ambientales que hay con los residuos sólidos urbanos, pero de igual manera nosotros como sociedad debemos buscarle un método de cómo aprovecharlos. Y una de las maneras que se puede aprovechar es extrayendo energía de ellos. Siguiente. Para esto vamos a explicar lo que es un digestor anaerobio. Anaerobio, como se ve en el nombre, quiere decir de que es en ausencia de oxígeno. Esto significa que nosotros recolectamos residuos sólidos orgánicos, los cuales lo ponemos en un tanque. Mediante con una fermentación, tal cual como tú fermentarías una cerveza, recolectamos gases, los cuales contienen, como podemos ver aquí, CO2 y amoníaco. Estos gases pueden ser aprovechados por nosotros, ya sea en motores de combustión interna, ya sea para alimentar líneas de producción de las mismas fábricas, de las cuales muchas tienen residuos, ya sea cascarilla de arroz, ya sea cualquier otro residuo que se use en cualquier industria, de las muchas que tenemos aquí en nuestro país, ya que nosotros nos dedicamos mucho a la exportación, entonces tenemos arroz, banano, los cuales generan toneladas anualmente de desechos orgánicos, los cuales podrían ser incluso aprovechados por la misma compañía para generar energía y poder reducir costos en lo que es su línea eléctrica. Siguiente. En lo que son los campos que abarca la biomasa, tenemos lo que son las fuentes, los procesos, los biocombustibles y las aplicaciones. En las fuentes, pues tenemos la biomasa que podemos hallar de forma natural en el ambiente. Tenemos la biomasa residual, como ya expliqué, ya sea agrícola, residuos forestales, residuos ganaderos, industrial, o los residuos sólidos urbanos, como hemos venido explicando en esta presentación. También tenemos los cultivos excedentes de cosechas y cultivos energéticos, los cuales son cultivos enfocados para poder extraer energía de ellos. Entre los procesos que podemos realizar para extraer esa energía, tenemos procesos mecánicos, procesos termoquímicos, biotécnicos, extractivos. De igual forma, podemos obtener los biocombustibles de manera sólida, líquida, como biocarburantes, o gaseosas, como es en el caso de los anaerobios. Y sus aplicaciones abarcan motores de combustión interna, motores de combustión explosiva, o ya sean materiales que puedan ser utilizados en la industria química. Sus sectores de uso, pues la calefacción doméstica, los aires acondicionados, como ya dije también antes, electricidad para las industrias, electricidad y transporte. Siguiente. Bueno, para explicar más o menos cómo funciona un proceso digestor anaerobio, todo empieza con la biomasa, a la cual es llevada a una tolva, donde se almacena, y pasa por un molino triturador con el fin de hacerlo lo más pequeño posible, donde después entra un sistema de alimentación, el cual en un bucle cerrado entra el gasificador, el cual es el componente más importante y a la vez más caro, por así decirlo, de todo este proceso, el cual se le añade calor, aire y agua, y se lo hace repetitivamente, como vemos aquí en el ciclo cerrado, hasta obtener gas. Ese gas tiene una temperatura
cuando sale del gasificador de 800 grados centígrados. Es un gas que no puede ser utilizado de forma inmediata en cualquier motor de combustión interna. Para esto nosotros debemos realizar un enfriamiento. De igual manera, como mi amigo Carlos explicó, estos gases vienen con muchos contaminantes, ya sean que necesitan ser filtrados en cenizas, en alquitranes, cosas que no son útiles y que generarían gases que no realizarían la combustión ni tuvieran el poder calorífico necesario. Una vez que se ha filtrado todo esto, vamos al paso de compresión. Cuando comprimimos este gas se vuelve a calentar, lo cual nos vuelve a poner en la posición de enfriar otra vez el gas, debido a que debe estar en una temperatura de 80 grados cuando entran los motores de combustión interna, que como podemos ver aquí, su disposición final ya sería la energía a la red que uno necesite. Siguiente. Bueno, en el caso práctico nos guiamos en un caso de una fábrica que se implementó con un biogestor, el cual así cuenta con el gasificador, que es un componente, por no decir el más caro de todos. Tiene un generador, tiene el lavado de gases, que es un tipo Bernoulli, el cual mediante agua se extraen todos los componentes tóxicos. De igual manera también se pierde un poco de gas en el proceso porque se realizan cambios de energía. Cuando llegamos a la temperatura de 800 grados en lo que es en la gasificación, es una reacción exotérmica, la cual quiere decir que ella libera energía, pero ya cuando el gas ya lo empezamos a almacenar, es una reacción endotérmica porque estamos acumulando toda esa energía en el gas. De igual forma, los costos, digamos, por así decirlo, solo del gasificador estaría rondando lo que serían los 615.000 euros. De igual forma, el secador industrial que se va a necesitar para todos estos procesos de secado tiene un costo casi de 1.800.000 euros, dando toda la planta un monto de casi 8 millones de euros. Esto se realizó mediante una tesis que se hizo en España, lo cual nos permite tener costos, más o menos qué flujo másico tiene que entrar para la generación, etc. Bueno, de ahí el otro proceso que también tenemos, siguiente, es la incineración, que básicamente es un proceso similar al anterior, solo que este se realiza con oxígeno. El otro era anaerobio, o sea, era en ausencia de oxígeno. Para quemar algo, uno necesita oxígeno. La incineración, de cierta forma, uno puede generar calor mediante la quema de estos residuos sólidos urbanos, para ya entrar en la materia de lo que Carlitos explicó. Y básicamente esto es que los residuos sólidos urbanos están compuestos de papel, vidrio, de ladrillo, de igual forma puede ser comidas, alimentos que fueron botados. Todo esto se almacenan en botaderos, a cielo abierto, como lo explicó Carlos, y esto genera mucho impacto ambiental. Nosotros, para poder hablarles hoy a ustedes, nos basamos en un proceso que se aplicó en Colombia, en donde fueron a un botadero donde escogieron un área de 1 hectárea para poder hacer una clasificación de los desechos, determinar cuántos eran reciclables, cuántos eran orgánicos, se los separó, se los pesó, y mediante ello se generó un estudio. Siguiente. ¿De dónde? Había una planta, la cual es una planta de incineración, donde en un principio uno lleva los residuos de la glorita, que era nuestro relleno sanitario, donde con una pinza generamos y seleccionamos todos los residuos, en primer lugar, los que no son orgánicos, y después hicimos un conjunto de todos. Luego pasa la tolva, que es ese elemento que está ahí, y por una banda corredora se acerca a un caldero, el cual siempre se mantiene caliente, y los gases que se extraen se los vuelve a reutilizar para mantener caliente el caldero. Por eso ahí hay una bomba en la parte de arriba. De igual forma, una vez que se aprovecha ese calor, se lo envía a un intercambiador de calor, el cual está a la vez conectado con una planta de vapor, la cual es la que genera la electricidad. Pero también todos los gases que vienen con tantos desechos pasan por un electrofiltro,
el cual se los limpia, luego se les genera otro limpiado más, otro filtro más, porque son muchos componentes que hay, para almacenarlos en un silo de cenizas. Y posteriormente, con una bomba, enviarlo a una chimenea, la cual se encuentra a una distancia muy superior sobre el nivel del suelo. Son como esas que a veces hay en Inglaterra, que miden, son muy altas, en serio. O sea, para que no afecte ni a la ciudad que esté más cerca, ni a la industria que esté más cerca, ni nada. Bueno, una vez que obtenemos ese calor que ya fue extraído, siguiente. Obtenemos la energía eléctrica a través de un ciclo de vapor. El HRSG básicamente es un intercambiador de calor acuotubular contracorriente, el cual lo que hace es meter todos estos gases a una alta temperatura y hacer que intercambien calor con el agua. Agua que se vuelve vapor y se almacena en el CB, que significa el compresor de vapor. Este compresor de vapor, una vez que alcanza la presión requerida para el funcionamiento de las turbinas de vapor que están conectadas en paralelo, generamos lo que es la electricidad. Para poder aprovechar nuestro vapor o la entalpía, que es la energía que tiene este vapor, necesitamos que entre con la mejor calidad de vapor posible y salga casi como agua. Sin embargo, si saliera como agua, saliera a una temperatura, agua fría, que son 25 grados centígrados, saldría a una temperatura muy baja. Para lo que nosotros en este sistema se ha implementado un sistema de recalentamiento, el cual, si uno se observa entre las turbinas hay unos tubos, los cuales extraen vapor no todo condensado y se los pone para que calienten un tanque de agua y permitir que el agua entre a una temperatura mayor a lo que se consideraría como agua fría, cosa que nos permite el cambio de fase. Si la tenemos en una temperatura al salir del condensador de unos 35 grados y la elevamos a unos 80 grados mediante estos procesos, que simplemente sería desviar un poco de calor de aquí para allá, podemos alcanzar una temperatura de unos 80 grados cuando entre el intercambiador, facilitándole el cambio de fase y de esa manera generando más eficiencia en nuestra fábrica, en nuestra generación de energía en realidad. Siguiente. Bueno, con todo esto podemos ver los parámetros con los cuales fue diseñada esta fábrica. El primer parámetro es la energía constante, es una fábrica de 20.000 kilowatts, o sea, 20 megawatts, es la capacidad que ella puede hacer. Esta utiliza residuos sólidos que se encontraron, como digo, en este relleno sanitario y se calculó que un flujo de unos 6 kilogramos en energía, 6 kilogramos sobre kilowatts por hora. Igualmente, la X que dice ahí, eso representa la calidad de vapor, alcanzando con la agua estaría en 0 y vapor al 100% estaría en 1, dándonos una calidad muy alta de vapor. También las presiones a las que entran, los rangos de temperatura, esas N que están ahí son las eficiencias. Todas estas máquinas tienen unas eficiencias porque la energía que ellos producen o generan se ve limitada por ese valor. Entonces, entre más eficiencia usemos para las máquinas, habrá menos pérdidas, ya sea disipación de calor, ya sea disipación en ruido, ya sea disipación por fugas de calor o energía, entre otras. Siguiente. Bueno, con todo esto pasamos a unos casos como habló mi compañero, él vivió en Alemania y allá la tecnología está mucho más avanzada que acá, los cuales permite a ellos realizar una planta de incineración como la que hay en Nürnberg, que es con una arquitectura moderna, es casi cercana a emisiones cero, muy cercana de la ciudad, o sea, cercana del lugar donde la energía va a ser utilizada. Además tiene un riel donde el desperdicio llega hacia ellos y se la gestiona, lo cual nos permite un ahorro en lo que es en los costes de transporte del mismo, haciendo que todo trabaje de una manera muy eficiente. La que nosotros nos guiamos para este ejemplo es una fábrica que estaría implementada en Colombia y la cual ni siquiera requiere de muchos operarios. Creo que con 10 personas es capaz de realizar un mantenimiento, una operación y un funcionamiento correcto de la misma. De igual forma, como es en el caso de los anaerobios, entre los costos hay que adquirir motores a diésel, pero los cuales uno puede prorrogar la deuda a unos 8 años y en los 8 años recuperar lo que se invirtió, ya sea en energía, y de igual forma estos motores pueden ser vendidos a un coste
no muy inferior a que se compró, haciendo que el proyecto al final genere más ganancias. Igual, siguiente. Bueno, y entre los beneficios, para ponerlo de una manera quizás un poco más simple, el beneficio más grande que obtendríamos es el que básicamente de la basura obtendríamos energía. De igual forma, la clasificación de los desechos y la separación de un desecho orgánico, de un desecho ya sea vidrio, algo reciclable, es muy difícil y usualmente aumenta los costos de producción de cualquier compañía recicladora, lo cual no resulta muy del todo atractivo para inversión. Además, como ya lo dijo Carlos, al ser sectores estratégicos, la energía no es un negocio aquí, pero en otros lugares como en Europa, en España, donde sí uno puede generar y puede vender su energía, la gente está investigando, está buscando formas de ser más eficientes. De igual forma, en este paper que leímos, pudimos ver en las conclusiones que si nosotros realizamos una separación, una clasificación de los desechos previo a la incineración de los mismos, o sea, eliminando todo lo que son los desechos orgánicos y, digamos, llevándolos a otro tipo de proceso, que sería la gasificación. Gasificación para lo orgánico y para lo que se puede quemar a la incineración. Vemos que cuando se genera, se invierte, por así decirlo, en esta separación, el rendimiento es mucho más alto en el proceso de incineración, debido a que ya no hay humedad. La humedad relativamente se debe a todos los residuos orgánicos que están en el relleno. Si los separamos, generamos un mayor poder calorífico, el cual nos genera mayores temperaturas, a la vez nos genera una mejor calidad de vapor, nos genera un flujo constante de energía. Y como los residuos sólidos son algo que todos los días generamos, como ya lo dijo Carlitos, nosotros siempre tendremos ese flujo de basura, el cual nos va a ayudar en todo momento para poder eliminarlo. Obviamente para esto hay muchas barreras, que son las emisiones, que son barreras tecnológicas, que son hasta barreras gubernamentales, porque hay gobiernos que no creen del todo, o incluso barreras de que una compañía que tiene hidrocarburos no le gustaría que nosotros ofreciéramos este tipo de energía, ya sea para alimentar líneas de buses, porque no es negocio. Entonces, entre esas barreras, mi compañero va a continuar y les va a explicar. Hola, sí, buenas noches. Otra vez con todos. Voy a explayar un poco más lo que serían los beneficios y las barreras que tendríamos dentro de este proyecto. Los beneficios, la disposición final para la energía eléctrica lo podríamos utilizar de dos maneras muy claras. O tal como para darle electricidad un poco más barata a la gente o a la sociedad que va a aportar con su dólar, que ya lo vine explicando con el proyecto de financiamiento anteriormente, en los cuales va a recibir un beneficio. Hoy en día el kilovatio hora cuesta 0.14 centavos. Nosotros podríamos reducirlo hasta 0.12 o 0.10 centavos el kilovatio hora, significando algo no tan sustancial como lo podríamos ver 4 centavos en este momento, pero para la gente de una clase social mucho más baja es un cambio muy significativo. Son 5 centavos que podrían ayudar a largo plazo para su pasaje de bus, para diferentes cosas. Y además, si no podemos ir por este lado, también podríamos implementar el cambio de la matriz productiva en los buses. Hoy en día ya vemos pequeños cambios, donde en la ciudad de Guayaquil tenemos los primeros ejemplos de los buses eléctricos. Nosotros hemos hecho una investigación que los buses eléctricos BYD, marca que se encuentra aquí en el Ecuador también, utilizan 400 kilovatios hora para poderlo cargar y hacer un recorrido de 300 kilómetros por hora. Nosotros, como ya lo explicó el ingeniero Boris, podemos generar más de 20 megawatts potencialmente en nuestras plantas de incineración como en las de gestión anaerobias, trayendo también un pasaje mucho más económico, pudiendo hacer una asociación con todo el sector del transporte público para poder hacer un transporte público bueno, de calidad y barato, en lo cual se va a beneficiar la sociedad, tanto como el Estado va a reducir los impactos ambientales por la no disposición más de residuos urbanos dentro de cielos abiertos y rellenos sanitarios. Y además vamos a cumplir con algo muy importante que se viene tratando hace muchos años y creo que de la mayoría que estamos aquí nos han tocado ver cómo se hacen convenios desde Estocolmo en 1972, pasamos por Río, hasta llegar a París 2015 y hasta donde se ha llegado a estos objetivos de desarrollo sostenibles, que uno de ellos son y es ciudades o, sí, ciudades
sustentables. Y creo que esto es una parte muy importante y además que vamos a cumplir con otros sinnúmero de objetivos que sirven para prevenir todo esto y poder cumplir con estos objetivos que en algún punto la política se los toma muy a la ligera y no termina de ser concisos y no se terminan de tomar del todo en serio. Y por último, vamos a pasar a las barreras que presentamos en este proyecto. Uno es la falta de planificación energética para energías alternativas. Lastimosamente en el Ecuador todavía seguimos con una mentalidad un poco cerrada, un poco obtusa, y seguimos tratando de sacarle el mayor crédito a los hidrocarburos. Y todos sabemos que esto en algún punto se va a acabar. Sabemos que no dentro de 20, sabemos que no dentro de 40 años. Por ahí diferentes ciudades, como la ciudad el país de Costa Rica, donde tienen 100% de energías renovables, no utilizan más sus recursos de hidrocarburos. Y todos sabemos que el hidrocarburo no sirve solo para generar electricidad, le podríamos sacar un mayor provecho y venderlo más hidrocarburos o más petróleo afuera, a lo que esté el barril de petróleo, y no tener que aprovecharlo tanto para la producción de energía, que cada vez va a ser mayor con el crecimiento de la población y obviamente su necesidad de consumir. También falta la falta de incentivación para el desarrollo de estos planes y la inversión primaria para este tipo de energías, que en su primera inversión es un poco alta. Esta es una de las barreras principales. El aporte económico es algo esencial. Un pequeño dato revelador aquí: en Puerto Viejo alguna vez se vino a ofrecer un trabajo para hacer la recolección, clasificación y caracterización de la basura, pero por motivos políticos, mi papá está un poco involucrado en la política y trabajamos muchas veces en asesoramiento de campañas, y una vez nos tocó escuchar que un político pedía coimas para que esta empresa española pueda venir a facturar o generar aquí en el Puerto Viejo. Entonces, esta es otra barrera muy grande que tenemos que superar. Que las personas que lleguen al poder no lleguen con esa ambición de una satisfacción personal, sino una satisfacción para el público en general, que vayan de verdad a servir a la sociedad, porque esto no solo va a quedar para nosotros, esto va a quedar para distintas generaciones, que son para los que nosotros les damos un fin mejor. Cuando nosotros tengamos hijos, o en caso de que no tengan hijos, o tengan sobrinitos o primitos, o hasta para la gente que venga después, solo por una empatía en general, tendríamos que tener este cuidado y evitar estas conductas que también son un poco retrógradas y son algo que hacen retroceder al país, la verdad. Dentro de otra barrera tenemos la poca información, difusión y participación y aceptación social en estos espacios. Y esto es muy importante. La educación ambiental tiene que comenzar a tomar un punto relevante dentro de la educación desde las primeras bases. Es muy conocido que estudios psicológicos han demostrado que la educación a temprana edad demuestra una mayor responsabilidad en el futuro. Y bueno, creo que con esto hemos finalizado. Eh, Estos son nuestros datos personales. Este es el correo de ABMEM, por si tienen alguna consulta, quieren alguna bibliografía, algún dato les pareció interesante, le podemos recibir o enviar información de la que hemos hecho recopilado. Y pues últimamente agradecerle a Cofera y a Cofera Plus, a Harry, a Valeria, a Natalie, a todos los que nos colaboraron para poder organizar este webinar, que me pareció muy interesante. Y pues obviamente nuevamente agradecerles a todos ustedes por su tiempo y por habernos escuchado de manera tan atenta. Listo, muchísimas gracias Carlos y Boris por su intervención. Realmente el aprovechamiento energético de residuos municipales es un tema que está en auge y de suma importancia, ya que ayudaría muchísimo a disminuir la carga de los botaderos y con ello la contaminación. Bueno, a continuación se dispondrá de 15 minutos para responder sus preguntas. Vamos a esperar unos minutos para que puedan escribir sus dudas en la caja de comentarios. Mientras tanto, Carlos, quisiera que nos cuentes un poco acerca de Davemen y a qué se dedican. Sí, claro, cómo no. La empresa Davenen es una empresa que comenzó de manera familiar. Mi papá es el fundador, el ingeniero Marcos Dávila, y es también magíster en MBA, Magister Business Administration. Él se ha dedicado por muchos años a lo que es la construcción, más estratégicamente en el sector eléctrico, puestas de poner iluminarias, trabajar con alto voltaje, trabajar con transformadores. Los últimos proyectos que hemos tenido es con la Hispana Seguros, la cual es una aseguradora que trabaja con CENEL, en la cual estamos trabajando en la reconstrucción o reparación de turbinas en la subestación número 3 aquí de Puerto Viejo.
en la cual se ha descompuesto una turbina y nosotros estamos encargados de la reconstrucción de la misma. Y también hemos trabajado en lo que es iluminación de las urbanizaciones, iluminación en diferentes carreteras aquí a nivel nacional, como en Manabí, también dentro de la ciudad de Puerto Viejo, diferentes trabajos dentro de asesoramiento para CENEL, ya que como les dije, es un sector estratégico en el cual nosotros tenemos que obligadamente trabajar siempre con el Estado, ya que no se puede producir energía por fuera y además todos estos temas siempre son respaldados por la CENEL. Y también la empresa se ha dedicado a otro tipo de eventos. En algún momento se trabajó con Gabarras en diferentes aspectos, en trato en la reparación de la infraestructura, como en los sistemas eléctricos, en el sector de Esmeraldas, que fue un tema muy interesante en el cual se pudieron aprender muchas cosas nuevas, en el que hubieron muchas barreras, muchas dificultades. También ahí pudimos aplicar mucho lo que es los impactos ambientales, ya que teníamos esta maquinaria gigante dentro del mar, en la cual se está desplomando por partes dentro del mar y veíamos cómo se oxidaba, cómo restos de ellas iban yéndose para alta mar, y en el cual tuvimos que aprender bastante. Y pues básicamente resumida, esa es la historia de Daemen, que todavía sigue siendo una empresa grande, tiene, no tan grande, es un poco familiar, estamos incluidos unas 7, 8 personas, en las cuales yo me he incluido ahora último. Mi papá siempre ha venido constantemente trabajando en ella, mi hermano que también sigue la parte de telecomunicaciones, mi hermana también está involucrada y ella es un poco la parte legal, ella es abogada. Y es más, un tema muy interesante que ella propuso desde la empresa fue que habría que replantearse una ley para las energías renovables y que éstas puedan ser tanto públicas como privadas, para que exista un mayor beneficio tanto para el público como para el Estado, y así poder generar energía renovable, como poner paneles solares en tu casa, o generar energía desde los desechos, o energía eólica, y diferentes, y esto fue una propuesta de ley que ella propuso desde la empresa, en el cual se pedía o se daba un marco regulatorio para poder establecer energías renovables. Y pues ahora último nos hemos instalado yo y mi compañero Boris, el cual es ingeniero mecánico y está un poco más empapado en lo que es el servicio técnico de todas estas maquinarias, los costos, los beneficios, la manera de tratarlas, cómo instalarlas. Y pues por último yo, que estoy un poco más especializado en los temas ambientales, que han tomado mucha relevancia hoy en día, más que todo pues para hacer una obra todos sabemos que hoy en día necesitamos un permiso ambiental, ver que se cumplan con las normas adecuadas, cumplimiento de normas internacionales como la ISO 14001, y pues dentro de mi preparación yo me he especializado tanto en auditoría como en gestión de desechos y residuos, por lo cual me inclino un poco más de preferencia por la gestión de desechos y residuos porque me parece un tema que habría que tratar más. Hoy en día el tema de auditorías ambientales y todo este tipo de permisos está un poco bien cubierto, pero habemos otros aspectos dentro de la rama de la ingeniería ambiental que yo desde la empresa ADM quiero comenzar a involucrar, como son estos temas de aprovechamiento energético, la clasificación, la caracterización de la basura, y desde un punto social educar a la gente para que podamos nosotros trabajar todos en conjunto. Pues si nos ayudamos desde el origen vamos a tener mayores resultados. Si tenemos una clasificación correcta desde la casa, vamos a tener mayores resultados a largo plazo en lo que son los sistemas de incineración y en los sistemas de anaerobio, ya que es mucho más fácil trabajar con estos residuos que trabajar con residuos que están en rellenos sanitarios, porque los rellenos sanitarios también tienen su potencial energético, pero es mucho más difícil trabajar con ellos por el lixiviado, habría que limpiarlos, lleva un proceso mucho más amplio, pero a largo plazo también serviría ir eliminando estas zonas para poder restaurar ecológicamente lo que hemos perdido y transformar estas áreas en áreas de basura, en áreas verdes, en áreas de turismo, y que la gente pueda vivir como lo establece la Constitución en su artículo número 7, si no mal no me equivoco, que es el buen vivir o el suma causal, el cual no estaría cumpliéndose del todo si viviéramos en medio de toda esa basura. Bueno. Claro, concuerdo contigo completamente, Carlos. Bueno, ya empezaron aquí a hacernos preguntas. La primera pregunta es, ¿el proyecto de tratamiento de residuos que presentaron en la gráfica generaría energía al hogar por cuánto tiempo? Según el volumen de desechos. Esta es una pregunta de Evelyn Gaibor. Claro, esto estaría en constante producción de energía. Obviamente a esto hay que darle un tiempo, por lo menos unos 6 meses, para que se pueda acumular suficiente basura para tener un constante de energía. Como ya lo explicó Boris, la capacidad máxima de carga, si nosotros le damos
si no lo utilizamos por un tiempo, es de 20 megawatts. Imagínense que con 20 megawatts nosotros podemos alimentar siquiera 946.000 casas y podemos poner a funcionar mínimo 10.000, unos 20 buses eléctricos, por lo cual se podría generar diariamente alrededor de por mes, megawatts, lo cual serían como 1.000 kilowatts, lo cual nos ayudaría también muchísimo. Pero claro, esto lleva a su proceso, esto es algo a largo plazo, porque como le puedo explicar, la energía siempre se crea de algún lado, pero nosotros la podemos almacenar. Entonces, mientras no se prende la turbina, no se va a gastar lo que hemos almacenado. Entonces, si almacenamos una gran cantidad de energía, vamos a poder sustentar por mucho tiempo a las personas de energía eléctrica de esta manera. Listo. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué acercamiento han tenido con empresas públicas de electricidad, ya que tienen el monopolio energético? Como le digo, esto dependemos mucho de la política cada 4 años, todos sabemos cómo se maneja la política ecuatoriana, todos tenemos que tener coyunturas. Es muy grande la frase, el que no tiene padrino no se bautiza, por lo cual nosotros hemos tenido acercamientos, le hemos mostrado, hemos puesto en práctica estos pequeños proyectos, hemos hablado con diferentes partes, con concejales, con personas con las que hemos estado ayudando a la política, debido a que mi papá a veces tiene involucraciones dentro de lo que es el control electoral, y ahí hemos tenido ciertos acercamientos, pero como le digo, la disposición económica dentro de ciertos municipios no es tan grande, y dejan estos proyectos como un después, y pues ellos por salvarse su espalda prefieren darle importancia a otros temas que pueden sacar más réditos políticamente, y dejan de último estos proyectos, por lo cual la verdad necesitaríamos que alguien llegue y diga vamos a establecer esto como política de ley desde el presidente. No importa el partido político, la verdad, esto es totalmente apolítico, no estoy haciendo referencia al partido político que se encuentra ahora en Puerto Viejo, porque esto ha pasado a lo largo de diferentes partidos políticos, desde antes del correísmo, no importa el partido político, nadie ha dado la importancia y la relevancia a estos temas, la verdad. Muy cierto. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Donny. Dice, la aplicación de tratamientos cuaternario como gasificación o pirólisis a escala industrial, ¿qué tan viable sería en el país? Considerando también el aprovechamiento energético y qué tipo de materiales reciclables mencionados sería óptimo para trabajar. Bueno, a mí me gustaría responder esa pregunta porque yo estoy investigando de eso. Y la cuestión con eso es de que no hay una tecnología, o al menos para uso industrial, no se producen, digamos, gasificadores como se produciría una turbina de vapor para extraer del carbón, porque no es algo muy comercial y la mayoría de esta tecnología se encuentra en Europa. Entonces, para que una persona única se encargue de traer o financiar un proyecto así, sería muy difícil. De ahí parte lo que nosotros queremos, de que hayan alianzas gubernamentales las cuales nos ayuden y a la vez sean beneficios para nuestra misma sociedad. Como por aquí leí, iba a servir para las personas que tienen menos recursos, obviamente, porque ellos viven con una cuota de luz muy baja, a lo máximo tendrán a veces foco, una refri y 3 cosas más, lo cual les permite para un consumo y de cierta forma poder desarrollarse. Ya hay gente que aquí en el Ecuador duerme y no tiene luz, ni siquiera para poder leer, para poder crecer como persona. De igual forma, aquí estoy viendo de que preguntaron cuántas toneladas de desechos diarios se necesitan para producir energía de los generadores de los desechos y si se compensa. Bueno, en base al estudio que vimos, que es una planta que se instala en Colombia, y esta planta tiene una recuperación de que con 80 toneladas diarias de residuos urbanos genera 1.4 megawatts. Pero si incineráramos 750 toneladas de residuos diarios, generáramos 20 megawatts diarios, lo cual nos representa que estaríamos eliminando muchísima basura y a la vez generando electricidad que puede ser reutilizada para una industria o para los mismos habitantes de la ciudad. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta. Denis Acosta dice, ¿han planteado este proyecto con la maquinaria que han mencionado para usarla dentro del país? ¿Y qué desechos son útiles y cuáles no para la utilización de energía renovable? Con la maquinaria que se ha implementado, no, porque todavía estamos buscando los mejores réditos
dentro del país, porque, por ejemplo, nosotros podríamos fabricar todo aquí, pero no contamos con la tecnología necesaria, entonces habría que alivianar costos en lo que es los aranceles que se cobran por la importación de todos estos productos. Por eso es muy importante el apoyo político hasta en estos aspectos, para que nos puedan eliminar estos costos en los aranceles, en la exportación de estos productos, para que sea mucho más eficiente el trabajo. Y pues dentro de lo que podemos aprovechar, también hay, en la otra pregunta creo que hacían en relación a lo de la pirólisis, por ejemplo, podemos utilizar plásticos, botellas de plástico, alguna que otra trituración de neumáticos, todo lo que sea material orgánico sirve millón para este tipo de aprovechamiento energético. Y como podemos ver, más del 60% es desecho orgánico. Después tenemos que nos acompaña el Tetra Pak, también podríamos utilizar los diferentes aceites lubricantes, y pues más del 80% de los residuos se podrían utilizar, simplemente los que ya estarían contaminados, desechos tóxicos, o los que son por otra disposición, son los que no se podrían utilizar. Ya, la siguiente pregunta. ¿Se realiza algún tipo de clasificación de desechos para obtener energía renovable? Sí, ese es el paso previo y más importante de todos. Si no tenemos la clasificación de los desechos, como lo expliqué, como una política municipal donde se pueda poner orgánicos, plásticos, de madera y otros, sería muy difícil generar la energía eléctrica. Si no hay esa separación, que es un punto clave, es un hito dentro de todo el proceso, no se podría realizar. La clasificación o caracterización es vital en todo este tipo de proyectos. Claro, Claro, sí. porque aunque pareciera como un incremento de costos operacionales, al final si tú generas esa clasificación y separas las cosas, tú por un lado tendrías residuos sólidos orgánicos, los cuales enviarías a procesos como gasificación, mientras que por el otro tendrías unos que podrías reciclar y los que no se pueden reciclar se pueden incinerar. Y al no estar húmedos por el residuo sólido orgánico, tú generarías mayor poder calorífico, que se ve reflejado en una mayor generación de electricidad. Ya, tenemos la siguiente pregunta de Paulina. ¿Qué tipo de proyectos han propuesto para concientizar un poco más a la comunidad en estos temas? ¿Qué tipo de proyectos han propuesto para concientizar un poco más a la comunidad en estos temas? Como ya lo expresé anteriormente, mi hermana en su tesis elaboró un marco jurídico donde se daba todo un cronograma desde la educación básica hasta la educación universitaria sobre lo importante que sería adecuar ciertas materias para que se puedan establecer ciertos lineamientos educativos a través de temas ambientales, para que la gente pueda ir incorporando esto a su cerebro, y al momento de crear leyes donde se los obligue y haya tanto beneficios como castigos al momento de que no cumplan la caracterización de los desechos, se pueda ir adaptando de a poco a la sociedad. Tampoco hay que hacerle un golpe tan brusco, y tampoco es para asustarlos, sino es más bien para que todos seamos parte de ellos, y más bien son proyectos tanto educativos como propuestas de leyes, como serían estos marcos regulatorios jurídicos que ha propuesto, por ejemplo, mi hermana, que es parte de la empresa, en su tesis. A los gobiernos, obviamente, al gobierno municipal. Listo. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué tan viable es hacer este tipo de proyectos hoy en día en el Ecuador? Pues, ¿qué tan viable es? Hoy en día, podría decirte que es un 50% viable y es un 50%, no, un 70% viable y un 30% no tan viable. El 30% lo pongo porque necesitamos, como ya lo he repetido en diferentes oportunidades, el apoyo político. Lamentablemente, esto es un sector estratégico en el aprovechamiento de energía, y obviamente, como lo explicó ya Boris, técnicamente es muy viable, y si lo vemos desde el punto de vista económico también es viable a largo plazo, no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Pero la tercera pata de esta viabilidad es la política, que no nos permite nosotros generar un recurso el cual sostenga todo el proyecto, pero de realizarlo sería muy, muy, muy viable. Ya tenemos claros ejemplos como en Loja o Cuenca, que ya existe la caracterización, y solo sería de implementar la empresa. Y ahí en Quito ya está la primera planta de pirólisis, que se instaló en el 2019, pero creo que ha quedado un poco truncada con todo esto del COVID,
pero ya se veían grandes réditos en ese proyecto y veíamos que se podían utilizar otro tipo de materiales como lo que sería las llantas, que es otro tema para explicar en otro webinar que sería interesante también. Ya, también tenemos aquí unas dos preguntas más para ya finalizar. ¿Cuánto puede costar una planta de incineración y de digestor anaerobio? Bueno, en costos, como antes mencioné, en euros, según un estudio en el 2015, llegaría a costar casi unos 9 millones de euros. Ya en dólar aumenta más el valor, además que hay que considerar los gastos por la exportación de las máquinas, que igual se puede ver reducido, como le digo, si tenemos ese apoyo gubernamental. Además de que tenemos que pensar en los gastos de obra civil, tenemos que el suelo se encuentre en buena condición porque son máquinas muy caras y que a veces si no se cumplen con condiciones, ya sea hasta a veces de temperatura, puede que una máquina te la traigan y te digan que funciona con 70 grados Fahrenheit, pero esté diseñada por una altura como Quito. Y tú la traes a la costa y esa máquina nunca va a ser lo eficiente o nunca va a funcionar como debía porque no se cumplieron con los requerimientos. Y muchas veces el ir y por comprar lo que ven más barato sin fijarse en las especificaciones, ahí es cuando más desfalco sufre el país, porque muchas veces son con fondos privados que se hacen esos, digo, públicos, que se hacen esos experimentos. Cuando uno ya tiene un fondo privado, se asegura hasta lo último que las especificaciones sean las correctas para que eso funcione, porque son inversiones que no se pagan en un día, muchas veces se terminan pagando en años, pero ya es algo que queda, beneficia y a la vez ayuda a la sociedad a que ésta crezca. Listo, y la última pregunta. ¿Cuál es el factor más preponderante para que no se realicen estos proyectos? Bueno, voy a sonar algo reiterativo, pero obviamente el factor preponderante es la política. Técnicamente, ya lo mencionó Boris hace un momento, es viable, económicamente, también lo dijo Boris, el proyecto cuesta 9 millones de dólares y yo dije que si le cobrábamos $1 a las personas de Puerto Viejo por 4 años, podríamos generar hasta 5 millones de dólares. O sea que si en 8 años le cobramos $1 a cada persona, vamos a tener cubierto un proyecto que nos va a durar más de 20 años. Todo se debe al factor político. Como ya lo digo, el sector estratégico no nos permite entrar de lleno como empresa privada, nos vemos un poco limitados, la falta de tecnología nos lleva a tener que importar, pero nosotros teníamos que tener aranceles cero dentro de estas importaciones para hacer más viable el proyecto, por lo menos los primeros 4 años, que el primer gobierno se enfoque en darnos una viabilidad sin costo alguno para poder exportar todo esto, lo que sea específicamente solo para esto. Después las otras industrias tendrán que hacer sus arreglos, pero por lo menos para estas energías renovables me parece muy importante que se tomen este tipo de consideraciones, la verdad. Excelentes aclaraciones, dice Isaac de la Torre. Ahora sí, una última pregunta ya para finalizar. ¿Debemos llenar algún formulario de registro de asistencia? Eh, de registro de asistencia, no entendí la pregunta, la verdad, disculpa. Si Evelyn tal vez nos puede aclarar esa pregunta para poder responderla o ya finalizamos. Hola, sí, aquí estoy. No, o sea, yo preguntaba era por el tema de la asistencia al webinar. Está bien. No, no se preocupe, usted se ha registrado por medio del email, entonces el certificado le va a llegar por correo. Listo. Muchas gracias. Y gracias por responder la pregunta. Ya, listo. Bueno, hemos finalizado ya con la sección de preguntas y el webinar. Nos alegra mucho haber contado con su apoyo. Espero que para nuestros oyentes haya sido de gran ayuda y más que nada aportado sus conocimientos. Ecosfera Consultora Ambiental agradece su asistencia. Nos vemos pronto en el siguiente webinar que estaremos publicando a través de nuestras redes sociales. Si no nos siguen todavía, estamos en Facebook e Instagram como ecosfera.es y también nos pueden seguir en ecosfera.plus, que es la cuenta destinada a realizar webinars, mingas, reforestaciones, etc. Muchísimas gracias, Carlos y Boris. Les recuerdo que, una vez más, que su certificado será enviado por email en estos días. Y cualquier novedad no duden en escribirnos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos igualmente.